la última clase pues la voy a dedicar a explicar para qué sirve el derecho. Es una pregunta que parece como demasiado obvia, pero yo creo que los juristas no la hemos formulado esta pregunta correctamente y creo que la razón es porque los que hacen teoría del derecho y los que hacen filosofía del derecho no son los de derecho privado, o no han sido históricamente los de derecho privado. Y el derecho, como mejor se entiende, es examinando las relaciones sociales, es decir, las relaciones entre particulares. Bueno, la idea es que el punto de partida es que lo que voy a sostener es que el derecho sirve para facilitar la cooperación entre los miembros de sociedades de gran tamaño. ¿Y cómo lo hace? Lo hace actuando como punto focal. Ya se ha hablado de punto focal antes aquí, luego lo explicaré un poco más en detalle, y un punto focal que permite la coordinación de las conductas de los distintos miembros de un grupo. Es decir, le indica a cada individuo qué conducta debe desplegar para coordinarse con los demás. Nos han puesto el ejemplo de circular por la derecha o circular por la izquierda, y es un ejemplo básico, elemental, de una regla jurídica que comunica a todos los miembros de una sociedad que en esa sociedad se circula por la derecha. Y, por tanto, cada uno puede esperar que los demás circularán por la derecha. Y en el momento en el que circular por la derecha, que esa es la regla, se hace de conocimiento común en ese grupo humano. Bueno, ¿y cómo cooperaban los humanos antes de que inventáramos el derecho? Estos son de un grupo de los Azda, un grupo de cazadores-recolectores que vive en África, en Tanzania. Y el estudio de sus reglas y sus normas sociales pues, ha explotado en los últimos 50 años y hoy sabemos muchísimo. Y es muy útil porque nos dicen mucho sobre la psicología humana, porque la psicología humana se ha formado en millones de años de evolución y solo llevamos de sociedades de gran tamaño humanas desde hace unos 10.000 o incluso menos, unos 8.000 años, con el nacimiento de la agricultura y el crecimiento de la aparición de las ciudades y el crecimiento de la población humana sobre el planeta. De manera que nuestra psicología no puede responder a la cabeza de un agricultor o de un urbanita, de alguien que vive en una ciudad rodeado de cientos de miles de personas, sino que tiene que responder a la forma de vida de los seres humanos en los 2 millones o 3 millones de años de evolución. Y se supone que estos grupos de cazadores-recolectores, hay unos 20 o 30 que quedan en el mundo, pues que esos cazadores-recolectores han conservado las normas sociales y los hábitos de conducta que tendríamos todos los humanos hace 50.000 o 100.000 años. Y el hecho más importante de la vida social en un grupo de cazadores-recolectores es el del aseguramiento recíproco de los riesgos. Es decir, vivir en grupo para los seres humanos era la forma de aumentar sus posibilidades de supervivencia individual de cada uno de los miembros del grupo. Porque el bípedo implume, que es el ser humano, pues tenía poco que hacer en un entorno físico muy peligroso, donde había depredadores mucho más fuertes y rápidos que él, y donde el riesgo de inanición estaba permanentemente presente. Es decir,
poder no cubrir lo que se llama el presupuesto calórico era una amenaza para los individuos de hace 100.000 años cotidiana. Podías morir en cualquier momento, podías tener un accidente y eso te privaba de la posibilidad de capturar comida, con lo cual dependías de los demás para que te alimentaran durante ese tiempo. Si los demás no te alimentaban, morías. Si te separabas un poco del grupo, eras presa de un depredador fácilmente. Si se apagaba el fuego en el campamento, pues podría acercarse un depredador, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, por tanto, la psicología humana va a desarrollarse en el sentido de intensificar la cooperación entre los seres humanos. Se nos dice que somos supercooperadores en comparación con otras especies. Pero todas las especies que viven en grupo cooperan intensamente entre sí sus miembros. O sea, no es una especialidad del ser humano, pero es verdad que en el ser humano, gracias al lenguaje sobre todo, pues ha explotado en su intensidad. Y con esta idea de que se trata de asegurar los riesgos, se puede imaginar que los humanos tendrían dos reglas básicas para regir las relaciones entre los miembros del grupo. Y una es que la comida que se ha obtenido en grupo, es decir, la caza fundamentalmente, se reparte entre todos los miembros del grupo y se reparte igualitariamente. Y la segunda, la idea de reciprocidad, la idea de que yo correspondo a lo que tú hagas conmigo. Esas dos vías, si lo ven, esas dos, el reparto y la reciprocidad, las dos tienen como finalidad asegurar los riesgos. Repartiendo la comida se asegura que nadie perece por inanición. Si la partida de caza, los que han ido a cazar, se quedan con la caza para ellos solos, los otros podrían morir. Pero es más, si los que han ido un día de caza no reparten, cuando vuelvan con las manos vacías, se encontrarán con que los otros que hayan tenido más suerte no querrán repartir con ellos. Luego, el único equilibrio estable en una situación en la que la supervivencia lo determina todo es repartir y corresponder, es decir, la reciprocidad. La reciprocidad permite, la reciprocidad es lo que llamamos mutualidad, cubrimos los riesgos comunes que tenemos, ¿cómo? Repartiendo, hemos dicho ya, y reciprocando. En esta foto hay un trabajo que recoge que estaba un señor de estos de los Azda, partiendo un animal, y pasó un vecino y le dijo: James, dame carne. Y el James, sin decir palabra, cogió parte de la carne y la metió en una bolsa y se la dio al otro. Y cuando le preguntan por qué ha hecho eso, y dice: bueno, son los vecinos, dependemos de ellos. La regla es la Golden Rule. La regla es la regla de oro de la moral: trata a los demás como quisieras que te trataran a ti, que está en todas las civilizaciones, todas las culturas, en todas las épocas. Esa regla es universal. Veremos que hay como 6 o 7, no lo veremos, pero hay 6 o 7 reglas de comportamiento social que son universales, que están en todas las culturas. Se han investigado en 170 y pico culturas diferentes y en todas está la misma regla. Bueno, la regla más básica de la reciprocidad no dice tanto trata a los demás como quisieras que te trataran a ti, sino pide cuando necesites y da
cuando te sobre. Esa es la regla, una regla sostenible de reciprocidad. ¿Por qué es sostenible? Porque maximiza las posibilidades de supervivencia de los dos. Y a la vez es sostenible en el sentido de que es un equilibrio, porque ninguno de las dos partes tiene incentivos para no cumplir con su parte, digamos. Así, tú pides cuando lo necesites, pero solo pides cuando sabes que alguien tiene de sobra, porque si alguien no tiene de sobra, no te va a dar y no debe darte, porque lo primero es la supervivencia de uno. Y al revés, si tú das cuando te sobra, lo que estás haciendo es una inversión, y es que cuando tú estés en su situación, podrás recurrir a él para que te dé de lo que le sobra. Como la posición de todos es semejante, porque hay días que tienen comida de sobra y días que les falta, hay días que están malos, enfermos, y hay días que no están enfermos, esa regla es perfectamente sostenible. Es más, piensen en un entorno en el que no había posibilidad de acumular reservas de nada, no se podía ahorrar, porque eran nómadas y circulaban y no podían llevar más que lo puesto, digamos. Si tú cazabas un bicho muy gordo, tú no te lo podías comer solo, ni siquiera como ocurría con la caza-recolección, la recolección con tu familia en sentido estricto, la familia nuclear, digamos. De manera que se va a echar a perder. Y entonces se habla de que los estómagos de los demás miembros de la tribu o del grupo sirven de refrigeradores sociales de tu carne. ¿Por qué? Porque cuando ellos cacen, puedes esperar que compartan contigo también. Bueno, esto es, digamos, lo más elemental del funcionamiento de las relaciones sociales en los grupos humanos. Y podría estar mucho rato explicando por qué las características de la evolución humana conducen todas a que sea necesariamente así, a que eso haya ocurrido así. Pero la palabra importante es que somos egoístas. Esto no obliga a pensar que los seres humanos tengan que ser altruistas, pero somos conscientes de que la forma de maximizar nuestras posibilidades de supervivencia y de desarrollo pasan por ser mutualistas, por ofrecer a los demás lo que ellos quieren para que ellos, que decía Adam Smith, para que ellos nos ofrezcan lo que nosotros queremos. ¿Vale? Bueno, lo interesante de este asunto es que esto escala bien. Es decir, estas reglas han escalado muy bien. La regla del compartir y la regla del reciprocar han escalado muy bien. Y en sociedades de millones de personas que no tienen contacto directo entre sí, no mantienen relaciones interpersonales, sino que las relaciones son impersonales, estas mismas reglas funcionan igual. ¿Por qué? Porque nuestro hardware y el software de nuestro cerebro ya las ha incorporado, de manera que las hemos internalizado. Y no hay ninguna dificultad en hacerlas, en cumplirlas voluntariamente. Bueno, pues aquí, este es el libro, si no acaban de traducirlo, Joseph Henry, Las personas más raras del mundo, y este es un libro magnífico y muy entretenido de leer además, escribe muy bien, y en él, en una parte de él, explica a Henry todo el libro va de que los occidentales somos raros, weird, the weirdest people in the world es el título en inglés. Los occidentales somos raros
¿Y somos raros qué quiere decir? Que no nos comportamos como los asiáticos, los Oriente Medio y los africanos. Bueno, nosotros estamos ahí. Los occidentales son individualistas y creen que hay que tratar igual a todo el mundo y no tratar mejor a los miembros de tu familia o a los miembros de tu tribu o de tu clan. Conocen el refrán árabe ese, con mi hermano contra mi primo y con mi primo contra mi vecino. Es decir, que en las relaciones en todo el resto del mundo lo frecuente es que la organización social esté montada sobre la base no del individuo, sino de los clanes, de los grupos étnico-lingüísticos que proceden de un antecesor común. Y esa, durante miles de años, ha generado una cultura en la que no podía florecer el derecho tal como nosotros lo concebimos. Occidente lo concibe. Y sin embargo, en una cultura como la occidental, individualista, con confianza general hacia todos los seres humanos, sean conocidos tuyos, parientes o no, con la ausencia de nepotismo, con sentimientos de culpa cuando uno incumple sus obligaciones, todas esas características de la psicología occidental que nos hace raro, también nos ha hecho muy prósperos. ¿Por qué? Eso lo contestaré al final. Ahora, esto es, para que vean, esto es un mapa del siglo XI o XII, son las rutas comerciales. Entonces, ya pueden imaginar que en aquella época un tío de Toledo no se fiaba mucho de un tío de Rodas y, por tanto, era muy difícil. ¿Por qué? Porque no pertenecían al mismo clan, a la misma tribu, con lo cual era muy difícil que fueran capaces de darse crédito recíproco, de intercambiar, de hacer comercio. El comercio tenía que sostenerse en la cultura clanística, en la tribu, en los parientes. Entonces uno solo comerciaba con sus parientes. Pasa que sus parientes se iban extendiendo, lo que se entendía por parientes, cada vez más, pero no incluía en ningún caso los de otros imperios, otros estados, como les llamemos. Entonces, lo que había que hacer, y es lo que hizo China, es utilizar nodos que pusieran en contacto a los de un grupo, de un clan con otro. Por ejemplo, en el siglo XI había unos judíos, los judíos magribíes, una subetnia, digamos, judía, que estaban repartidos por todo el Mediterráneo y si tú querías hacer un negocio desde Toledo con Alejandría, pues ibas a buscar al judío magrebí que estaba en Toledo y le decías que se pusiera en contacto con su corresponsal en Alejandría y para que te hiciera el negocio por ahí. Es decir, necesitabas nodos que redujeran la desconfianza y la falta de garantías de cumplimiento de los contratos que plagaba el mundo antiguo. En China ocurría lo mismo. Lo que pasa es que en China los clanes eran tan grandes que digamos que el comercio y las relaciones económicas podían crecer hasta una escala notable. ¿Por qué? Por un lado, porque los chinos son la población, es tremendo, más homogénea. Yo no sé si los coreanos o los japoneses son todavía más homogéneos, pero son racialmente o étnicamente son muy homogéneos. Eso facilita que rápidamente se vean como parientes entre sí los chinos. Y por tanto, eso permitió a China desarrollar una economía que hasta el siglo XIV, pues por lo menos, era muy superior a la europea. Vamos a ver ahora
a explicar, y aquí empezamos a entrar en el derecho, cómo nos coordinamos los seres humanos. Yo digo que hay tres tipos de coordinación. Hay una coordinación genética, que es esta. El ejemplo es de Val, el primatólogo. El Val cuenta que los pelícanos se ponen en círculo y baten las alas sobre el agua, porque al batir las alas, los peces, la perturbación hace que los peces suban y entonces los pescan. Entonces, naturalmente, eso es una técnica de coordinación genética, que no han aprendido los pelícanos en la escuela de pelícanos. Y por supuesto no hay ningún legislador, ni siquiera una organización internacional que le dicte reglas a los pelícanos sobre cómo pescar mejor. Los humanos somos muy buenos sincronizándonos. Nos maravilla siempre lo de la natación sincronizada, pero vean ustedes los desfiles militares, o miren a niños pequeños imitando la forma de andar del padre y poniendo las manos en la misma posición y agachando la cabeza, idéntico. Bueno, pero la sincronización, la coordinación genética en los humanos tiene poco recorrido, digamos. ¿Cuál es el principal medio de coordinación que tenemos los humanos? Reglas. ¿Y qué es una regla? Pues un algoritmo. Un algoritmo es una regla. Un algoritmo es una regla para resolver un problema. Y se estructura con pasos o actuaciones, conductas que hay que desarrollar. Entonces, por ejemplo, este es el de la Wikipedia, el más sencillo, el algoritmo más sencillo. La lámpara no funciona, ¿está enchufada? No, pues que la enchufen. ¿Sí está enchufada? ¿Está el foco quemado? Sí, pues reemplaza el foco. ¿No está el foco quemado? Pues compra una nueva lámpara. Eso es una regla, es una regla, y son reglas las recetas de cocina. Las recetas de cocina son algoritmos, son reglas de cómo. Y aquí pues, os pongo cómo se cocina la yuca. Y entonces la yuca hay que pelarla, rallar el tubérculo, cortar en trozos pequeños, remojar las raíces, cocinar completamente, combinar con proteínas, y luego esto es lo del final, es un poco lo de mantener una dieta equilibrada. ¿Por qué traigo el del caso de la yuca o la mandioca? Porque la mandioca es venenosa. Hay dos tipos de mandioca, pero la amarga genera cianuro cuando se combina, cuando te lo comes, vamos. Y si comes mucha mandioca, puedes acabar envenenado y morir. Claro, a nosotros, bueno, pues da igual, porque la cantidad es pequeña en pequeñas diócesis, como decía el otro, pero el problema es que hasta hace 10 minutos, prácticamente, en términos históricos, la gente comía una sola cosa, y en muchos sitios de América la yuca era la base de la dieta, con lo cual allí se podían morir. Entonces, claro, alguien por casualidad descubrió que no se moría la gente cuando cocinaban la mandioca de una forma determinada. No sabía por qué no se moría la gente así y por qué se moría la gente cuando no se cocinaba de esa forma. No sabía qué paso de todos estos es el que eliminaba el cianuro. Y no lo sabían, pero lo que hacían era un ritual y hacían que la gente, que los de su tribu, cocinaran exactamente, imitando perfectamente lo que había hecho la más vieja del lugar, digamos, Y pasó una cosa horrible, y es que para alimentar a los esclavos que traían de África, los esclavistas trajeron la yuca de América y la llevaron a África, y les dieron de comer la yuca y se morían, porque no la cocinaban
como hacían los americanos. ¿Cuál es el truco? El truco es que hay que calentarla mucho, hervirla o calentarla mucho, o ponerla sobre cenizas, que es lo que hacían los americanos. Y al ponerla sobre cenizas, pues se produce una reacción química que yo no sé ni explicar, y esa reacción química elimina el cianuro. Fíjense que esta es una regla técnica, no es una regla social. La otra tampoco, ni esta, la de la lámpara. No, son reglas técnicas, no reglas sociales. Aquí ya entramos en reglas sociales. La regla que dice, cuando llegues a una rotonda, espera a que no haya ningún coche dentro de la rotonda. O sea, la preferencia del que está ya en la rotonda, dice Sugden, esta regla es una regla que podríamos averiguar sin comunicación previa, si cada uno fuera capaz de darse cuenta que es la regla eficiente, porque es la regla que minimiza el tiempo de espera de cualquiera. Entonces, si todos somos capaces de pensar que esa es la regla eficiente, somos capaces de barruntar que los demás también se han dado cuenta de que es la regla eficiente, podemos esperar que los demás se comporten siguiendo la regla. Y entonces nosotros tenemos incentivos para cumplir con la regla, ¿vale? Aquí el problema es que coordinar eso pues, no tiene necesariamente que lograrse, pero no voy a explicar por qué, pero se lo pueden imaginar. Uno no está en la misma rotonda todos los días, con lo cual los incentivos para comportarse de manera aprovechada pues son muy elevados. Lo que importa de esta historieta es que los seres humanos, para relacionarnos productivamente con los demás, necesitamos saber cómo se van a comportar los demás. Entonces, las reglas lo que nos permiten es saber cómo van a comportarse los demás. Y una vez que sabemos cómo van a comportarse los demás y sabemos que los demás saben que sabemos cómo van a comportarse, entonces todos tenemos los incentivos para portarnos de esa manera. Un partido de baloncesto sería imposible si el base no sabe lo que va a hacer su ala o el pívot. Tienen que estar, eso es lo que significa la coordinación. Bueno, hemos visto que hay reglas técnicas, la receta de la paella es una regla técnica, y luego hay reglas sociales que son reglas que ordenan las relaciones entre los miembros de un grupo social. El de dar los buenos días y quitarse el sombrero cuando uno va a saludar, o el de pararse cuando el semáforo está en rojo y cruzar solo cuando está en verde. Y luego hay reglas jurídicas, pues los que están en el código, las reglas sobre cuando alguien adquiere la propiedad de un inmueble, pues son unas reglas determinadas, y esas reglas determinan cuando alguien consigue la propiedad de un inmueble. Y todo el mundo sabe que esas son las reglas para conseguir la transmisión, de manera que cuando quieren transmitir la propiedad, hacen lo que dice la regla que hay que hacer, ¿vale? Ese es pero hay un tercer mecanismo, y aquí es donde empieza lo divertido. Hay un tercer mecanismo de coordinación de los seres humanos, que este es mucho más occidental, en el sentido de donde se ha desarrollado hasta el paroxismo es en los países occidentales, en buena medida por esa psicología peculiar de los europeos occidentales. Y es los precios. Los precios. Hayek lo dijo muy bien, los precios informan a la gente de qué puede hacer con su dinero o qué puede hacer con su tiempo y su trabajo. Si yo me dedico a producir patatas y me cuesta producir patatas 8 y el precio de la patata está a 7, dejaré de producir patatas, sin que nadie me lo mande. Dejaré de producir patatas porque perderé dinero. Cuando suba el precio a 12, volveré a producir patatas, porque entonces puedo ganar dinero haciéndolo.
Y yo puedo querer un Lamborghini, pero mi sueldo pues, no me da. Entonces, el precio del Lamborghini me dice que yo no puedo tener el Lamborghini. Naturalmente hace falta el dinero y los precios permiten la formación de mercados, es decir, acuérdense de lo de que decíamos, reciprocidad, los intercambios, la realización de intercambios entre millones de personas sin que sepan nada en absoluto de la otra persona. Recuerden, los intercambios que se hacen en la tribu se hacen con los que sabemos, por cómo se han portado en el pasado, que se van a portar, que van a cumplir el contrato, que no me van a engañar, que no me van a arrebatar lo mío por la fuerza. Los precios, los mercados, permiten que se realicen infinidad de intercambios y entre personas que no se han visto en su vida y que no se van a volver a ver. Es decir, que multiplica los precios, multiplican la posibilidad de realizar los intercambios y obtener las ganancias correspondientes con la división del trabajo, etcétera, etcétera. Por eso son ricos los prósperos los occidentales. Bueno, esto no lo voy a contar, lo iba a contar, pero es muy interesante, es el teorema de Aumann y es lo de los niños que tienen la cara manchada de barro, pero ellos no se ven en el espejo. Entonces, ¿qué hay que hacer para, sin decírselo, sin que se puedan mirar en un espejo, todos los miembros de un grupo sepan que él tiene también la cara manchada de barro? ¿Vale? Entonces, y esto es, digamos, es la teoría de lo que voy a explicar a continuación. La coordinación entre los humanos es muy sencilla, es muy fácil. Los humanos tenemos casi ningún problema para coordinarnos y actuar colectivamente en grupos pequeños. Ustedes pueden ir a cualquier sitio, imaginen que se ha caído un árbol y hay que retirarlo. Bueno, pues rápidamente, si hay un grupo de personas ahí, rápidamente uno ya dice, espera, no, coge tú, pon, y se coordinan y funciona. Y eso así en la vida en general. Pero claro, hemos dicho al principio que esas reglas de coordinación, todos se dan cuenta de que los demás van a actuar como yo voy a actuar y, por lo tanto, esas en grupos pequeños. Pero ¿qué pasa en grupos muy grandes? Y aquí recuerden el cuento del rey desnudo. En el cuento del rey desnudo, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta que aparece el niño, los niños son seres peligrosos. Y dice una colega mía, Marta Lorente, dice que el derecho del menor en el antiguo régimen era el derecho para proteger a los adultos de los menores, porque los menores son locos. Y hasta que el niño habla, ¿qué es lo que cree todo el mundo? Que el rey tiene un vestido, un traje espectacular. Y naturalmente eso qué quiere decir, que no veían que iba desnudo cada uno de ellos. Da igual, porque ellos se van a comportar, es decir, van a hacer como que el rey, oh, qué traje más bonito, si creen que los demás van a actuar de la misma forma. Entonces, la mentira se sostiene en que cada uno, sin hablar con los demás, cada uno de los habitantes de este reino, sin hablar con los demás, creía que los demás iban a hacer como si el rey fuera vestido. Y entonces, cuando el niño grita, ¡ah, el rey va desnudo!, en ese momento, ¿qué pasa? Que todo el mundo cambia lo que piensa que va a pensar el resto de la gente y cómo va a actuar el resto de la gente. En ese momento, todos dicen, bueno, ahora va a empezar todo el mundo a reírse del rey, y se ríen. Y entonces esto se formula teóricamente diciendo que aunque algo lo sepa todo el mundo, el mero hecho de publicarlo, de decirlo públicamente, cambia el equilibrio. En este caso, destroza el equilibrio que se había sentado por la regla que si el rey dice que lleva un vestido, un traje precioso, aunque vaya desnudo, todos vamos a actuar como si llevara un traje precioso.
Eso es lo que tenían todos en el momento. Ahí la regla, el cambio que se produce con el grito del niño, destroza el equilibrio y lo sustituye por otro, por otra situación. Si recuerdan, pues cualquiera de las grandes movidas humanas, la primavera árabe, o lo de Tiananmen, o lo de Yeltsin en Moscú en 1991, lo que ocurre ahí es que la regla que sostenía el equilibrio obedece al Partido Comunista, obedece a los sátrapas musulmanes, esa regla no es yo obedezco porque creo que tengo que obedecer, yo obedezco porque sé que los demás van a obedecer. Y por lo tanto, si yo me desobedezco, pues basta con que cualquiera de los participantes encargados de hacer cumplir las reglas van a ir a por mí. Pero si todos pensamos que nadie va a obedecer, cada uno piensa que los demás no van a obedecer, entonces tiene incentivos para sumarse a la manifestación y, con un poco de suerte, derrocar al régimen. Pero, ¿qué necesitas? Necesitas publicarlo, necesitas publicar la nueva regla, necesitas publicarla. Y así la regla, diríamos los juristas, promulgarla. Y así la regla, al promulgarse, actúa como un focal point, como un punto focal. Saben que el punto focal es que si tienes que encontrarte con alguien en Nueva York y no puedes hablar con él, ¿dónde crees tú que él cree que vas a ir tú? Y pues la gente decía la terminal, la estación central. Entonces la estación central actúa como un punto focal que permite la coordinación. Y David Hume, que es el filósofo, a mi gusto, el más listo de todos los filósofos, David Hume decía que al tirano no lo tememos al tirano, porque el tirano no es mucho más fuerte que tú. Si lo tememos al tirano es porque tememos a las opiniones de los demás. O sea, que él ya descubrió que cómo se sostienen los jefes, digamos, y se sostienen porque cada uno de los súbditos, digamos, creen que los demás no se van a rebelar. El siguiente cuento, para ver cuando la coordinación fracasa, en el sentido fracasa de que el objetivo que se perseguía coordinándose todos no se consigue. Es el cuento de Akbar el Grande y los 100 sabios. Quería comprobar la verdad de un refrán indio que dice 100 sabios son de la misma opinión. Es decir, que cuando la gente es sabia, normalmente llega a las mismas conclusiones respecto de cualquier asunto. Y entonces les dijo a los 100 sabios que trajeran un cántaro lleno de leche para llenar un pozo y llenarlo de leche. Y cada uno de los sabios se dijo a sí mismo, bueno, si yo llevo agua no se va a notar, estará un poco más aguada la leche, pero ya está. Claro, eso pensaron todos, hicieron todos lo mismo y al final el pozo pues, se llenó de agua y no había ni un litro de leche ahí. Ahí la coordinación funcionó, todos hicieron lo mismo, sin hablar entre ellos, pero el resultado de esa coordinación era justo el contrario al que se pretendía. Y aquí es donde entramos en el derecho. ¿Qué hace el derecho? Otro caso de coordinación con efectos desastrosos fue la radio de las 1000 colinas. Era una radio de Ruanda que se dedicó a azuzar a los hutus contra los tutsis. Y un estudio del año pasado ha demostrado que en las zonas donde se oía más la radio de las 1000 colinas,
el número de asesinatos y de muertos tutsi era superior al de otras zonas donde no tenía cobertura la emisora. Luego ahí la radio hizo de coordinador en el sentido de que les dijo a cada uno de los hutus que los demás hutus iban a matar a los tutsis. Porque claro, si un hutu no cree que todos los demás hutus, que eran muy mayoritarios, no van a participar en la matanza, entonces él no querrá participar en la matanza, porque la probabilidad de que el que acabe muerto sea él. Pero si te aseguran que están yendo todos los hutus a matar a los... y que el gobierno lo ha aprobado, por tanto que no te va a pasar tampoco nada de los tuyos, por parte de los tuyos, pues eso incrementa naturalmente la... Otro caso, el de la puntualidad. La puntualidad, no sé, ha sido... La puntualidad es un problema de coordinación. Si las dos personas no llegan a la cita en el mismo momento, pues no consiguen lo que querían. Es decir, el beneficio que pensaban obtener de esa coordinación, pues no se obtiene. Me imaginen el ejemplo que ustedes trabajan de 8 a 3 en un sitio de vigilantes y a las 3 les sustituye su compañero. Y su compañero es impuntual, pues a usted le está imponiendo un coste que tiene usted que estar ahí, o, algo peor, se larga usted a las 3 y aquello se queda sin vigilar. Hay un estudio muy divertido sobre ponerle multas a los padres que llegaban tarde a recoger a sus niños de la guardería. Y entonces la directora de la guardería estaba hasta las narices de que llegaran tarde y se le ocurrió que una forma de hacer más puntuales a los padres era ponerles una multa por llegar tarde. Y lo que ocurrió fue que aumentaron los retrasos en vez de disminuir, porque los padres dijeron, o las madres dijeron, bueno, si ya le pago, ya le estoy pagando, es decir, se le puso un precio al retraso, y el objetivo no se consiguió. Bueno, pues la puntualidad es un problema de coordinación, es que estemos en el mismo sitio a la misma hora. Entonces, ¿hay culturas más impuntuales? No tanto. Y yo pongo siempre el ejemplo de Chile comparado con España. Y Chile es un país que se consideran súper impuntuales y que es la cultura latina y no sé qué. Y yo lo comparo con Madrid cuando yo era joven. En los años 80, en Madrid, llegar a la autónoma on time, puntualmente, era un milagro, porque el tren de cercanías funcionaba de aquella manera y raro era el día que no se paraba, que no había retraso, que era imposible llegar puntualmente, tenías que salir muchísimo antes y ya está bastante lejos. En Santiago de Chile el transporte público es un horror. Ha mejorado algo, aunque creo que ahora ha vuelto a empeorar. Entonces, eso hace que para la gente ser puntual en Chile sea mucho más costoso que en Madrid, donde ahora los cercanías funcionan como un reloj, rara vez hay algún problema para llegar exactamente a la hora que has previsto. Entonces, el entorno determina el resultado que vas a experimentar. No es cuestión de que unos tengan una mentalidad más... decir que los indios son conocidos por su impuntualidad, pues mire, si tiene usted que viajar de esa forma, ya me dirá usted si esa es la causa. Y Basu pone un ejemplo que aquí el derecho interviene para lograr la coordinación, porque si dejamos que la gente haga lo que cree que van a hacer los demás, entonces el resultado que tenemos es el peor de todos. En el trabajo infantil, ¿cuál es el problema? Que cada padre cree que los demás padres van a mandar a sus hijos a trabajar. Ellos querrían que sus hijos no trabajaran, vamos a suponer que son padres y madres buenos, que sus hijos no trabajaran, pero
y que si todos los hijos no trabajaran, todos los niños no trabajaran, entonces el salario de los adultos sería mayor porque se reduciría la oferta de trabajo. Y por tanto todos querrían, si pudieran acordarlo, querrían que se pusiera una prohibición. Pero no se pone. Y como si esa prohibición no se pone o no se hace el enforcement, entonces los padres siguen mandando a trabajar. ¿Por qué? Porque si no los mandan a trabajar no ganan lo suficiente en países para comer, ¿vale? Para sobrevivir. ¿Cómo puedes hacer cambiar esto? Puedes usar el derecho, pero puedes usar otros mecanismos. Por ejemplo, así se acabó con la práctica de las mujeres chinas de atarles los pies para que no les crecieran los pies y que provocaba. Bueno, eso se acabó porque los más prestigiosos de la sociedad china, las clases altas, se fueron convenciendo de que esa era una práctica indecente, inhumana y lo dejaron. Y una vez que los nobles o los más ricos dejaron de hacer la práctica, todo el mundo cambió, dijo, no, la regla ha cambiado y ahora esto no hay que hacer. Bueno, este es otro ejemplo, pero es un poco más complicado. Y igual con la corrupción. Si yo creo que los demás van a pagar la coima, yo voy a pagar la coima. Si yo creo que los demás no van a pagar, yo no la pagaré. Y esos son, digamos, self-enforcing, no hace falta poner a un policía. Y el último caso de cómo actúa el derecho para facilitar es el de la parábola del buen samaritano. Hay estudios que explican que cuanto más transitado está una ruta, menos incentivos tiene la gente para ayudar al que... Y se acuerdan que hay el caso de Kitty Genovese, que es mentira, no es verdad que no actuara nadie. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que alguien necesita ayuda, pero es en un sitio muy transitado, tú piensas, ya se ocupará otro. Y eso es una regla eficiente, porque eso lleva a que se le atienda, efectivamente, pero le atienda a aquel que para quien atenderle tiene el coste más bajo. Si yo tengo prisa porque voy a no sé dónde, pues bueno, que lo haga otro, que no tiene tanta prisa, para él no vale tanto ese tiempo. Y dice, bueno, y lo de ayudar a otros en estado de necesidad, no importa, lo tenemos ya en la psicología, nos viene de serie y hay estudios que demuestran que la gente se siente más feliz cuando da dinero a otros, cuando da. O sea que eso que nos produce una reacción química en el cerebro placentera, bueno, está bastante comprobado. Y aquí es donde ahora podemos ya pasar al derecho. Este señor de ahí que se parece tiene una pinta un poco rara, es el gran Grossi, Pietro Grossi, el historiador del derecho italiano que ha muerto hace poquísimo. Grossi tiene un artículo que se titula Una lección de derecho o primera lección de derecho, y él pone el ejemplo, y es el único que yo he visto que trate por aquí, pone el ejemplo de la cola, una cola. Cómo la gente automáticamente se coordina para establecer quién va primero y quién va después. Y cómo todos todos piensan que los demás van a hacer la cola y aunque no haya que hablar, no se hable, no haya comunicación, se sabe que esa es la regla y cómo funciona. Y el cumplimiento de esa regla, naturalmente, maximiza el bienestar de todos. Esto es lo importante. ¿Por qué los juristas nos ocupamos del contenido de las reglas? Porque al fin y al cabo hemos visto, la regla puede ser cualquiera, puede tener un contenido u otro. No. Las reglas tienen que ser justas. Y tienen que ser justas porque si no, no se cumplirían voluntariamente. Y en un sistema como el de los cazadores-recolectores, en el que no hay policía
ni hay, solo las reglas que todo el mundo cumple voluntariamente son las que se ponen. Y es decir que, ¿y cuáles son las reglas justas? Las reglas eficientes. ¿Cuáles son las reglas eficientes? Las que consiguen en mayor medida el objetivo que queramos, el objetivo de sobrevivir, de mutualizar los riesgos, de vivir más años o de lo que sea. Y aquí es donde se establece la summa divisio entre Occidente y Oriente, entre Asia, China y Europa occidental, pero la occidental, del imperio occidental. El derecho, nosotros decimos que es un invento de los romanos, y es verdad. Y es verdad en el sentido de que los romanos establecieron un sistema de derecho privado. La distinción esa no existe en China, no existía en el derecho chino prerevolucionario, de derecho privado, y en el que se ordenan las relaciones sociales haciendo caso omiso de las circunstancias personales de los destinatarios de las reglas. Es decir, la idea de generalidad del derecho, de igualdad ante la ley, si eres un comprador, eres un comprador. Eso no se ve en las normas de derecho público, porque tus derechos dependían, hasta hace 10 minutos prácticamente, de tu estatus, de a qué corporación pertenecías o a qué rango social tenías, si eras noble o lo que fuera. Pero el modelo del derecho privado occidental se basaba en que el comprador, el vendedor, el arrendador, el arrendatario, es decir, que regulaban las relaciones haciendo caso omiso de las circunstancias personales de cada uno de los. Y eso encargaban a unos especialistas, los juristas, que se dedicaban a mejorar esas reglas hasta maximizar las ganancias de la cooperación. Y eso es lo que nos permite decir que la regla que hace responder al vendedor por vicios ocultos es una regla eficiente porque aumenta el volumen de los intercambios, porque los compradores estarán más dispuestos a comprar si saben que si la cosa tiene vicios, el vendedor va a responder. Bueno, eso en China no es así, no ha sido así. La función del derecho no es la de dar a cada uno lo suyo y basándose en reglas que son conformes con el derecho natural y con el derecho divino, es decir, que tienen un contenido de justicia sin el cual no podemos comprender el derecho, sino que en China la función era hacer las paces entre las partes de la relación. Por ejemplo, en un caso del siglo XIX, una viuda que tenía unas tierras recibe un préstamo de sus primos y hipoteca las tierras a favor de los primos. Entonces, pasa el tiempo y la viuda, que necesita dinero, dice: oye, primos, que me tenéis que comprar las tierras, así que darme otros 50.000 tal y me tenéis que comprar las tierras. Y los primos dicen: pues no te las compramos, pero tú devuélvenos el préstamo porque nosotros no queremos esas tierras. Entonces van al juez y el juez lo que hace es que condena a los primos a comprarle las tierras. ¿Por qué? Porque lo que dice: no sois del mismo clan, no os podéis llevar mal, esto tiene. Y la pobre señora está muy mayor y necesita el dinero. Y vosotros, que sois más jóvenes y que sois parientes suyos, lejanísimos, pero parientes suyos, tenéis que. Ese es el papel del juez. Y el juez, que no conseguía que las partes que llegaran a un acuerdo, lo destituían. O sea, los recursos eran cuando provocaban la destitución del juez que había decidido la disputa. ¿Qué hemos hecho en las facultades de Derecho? Hemos puesto el foco en el derecho como un sistema, ha dicho Miguel Pascual, de composición de intereses.
Pero más así, por culpa del derecho penal, probablemente, que es un sistema de resolver conflictos. Y no, esa no es la función esencial, no es para lo que sirve el derecho. El derecho sirve para maximizar las capacidades cooperativas de los seres humanos. Y ese grado se logra al máximo en los modelos de derecho europeo occidental de los últimos que disfrutamos en la actualidad. Pero fíjense en la cantidad de presupuestos que eso implica, desde poner al centro al individuo y no a la familia extensa o al grupo. Segundo, la idea de igualdad ante la ley, la idea de generalidad de las normas y la idea de justicia de las normas. Y la quinta característica de un sistema jurídico que estudia especialmente Berman es la de la autonomía del sistema jurídico respecto del resto de los sistemas que hay en la sociedad para organizar las relaciones entre los miembros. La autonomía quiere decir que hay unos especialistas que se dedican a mejorar y mejorar y mejorar esas reglas. No es que actúen de lege ferenda, es que a lo que nos dedicamos los juristas es a mejorar y a mejorar y a mejorar las reglas que facilitan la cooperación entre los seres humanos.